Hoy en Aicua, la Health Coach María Fernanda Díaz de Marifer Wellness nos enseña la manera correcta y efectiva de leer las etiquetas nutricionales de los alimentos. Además nos muestra cómo preparar un delicioso brigadeiro saludable con base de avena y mantequilla de maní. La comprensión y el amor son las virtudes de Marifer, quien empezó a guiar a las personas para mejorar su calidad de vida partiendo de la nutrición y hábitos saludables. Bienvenidos a Aicua. Soy Marifer Wellness, tu Health Coach. Le ayudo a las personas a lograr sus metas de salud físicas, mentales y sociales, entregándoles herramientas que le permitan construir ese estilo de vida saludable que siempre quisieron, que les guste y que les dure para siempre. Hoy te voy a comentar de una información tremendamente importante a la hora de ir al supermercado. ¿Estás seguro que los alimentos que están llevando a tu casa son realmente saludables? Muchas veces realizamos nuestras compras por impulso, andamos a las corridas, compramos lo que hemos visto en la televisión o en alguna publicidad que nos llama la atención, alimentos procesados que realmente nos gustan o que nos llamó la atención su etiqueta. Hoy te voy a enseñar cómo leer las etiquetas nutricionales y las etiquetas de ingredientes de estos productos para que te asegures de efectivamente estar llevando productos de calidad y saludables a tu hogar. Lo más importante, te voy a dar unas reglas muy básicas. Cuando nosotros le damos vuelta a nuestros productos, vas a encontrar una etiquetita como esta, ¿verdad? Quiero que pongas atención justamente en la primera línea, en donde te indica el tamaño de la porción y cuántas porciones vas a poder obtener de ese paquete. ¿Te ha pasado que compraste una galletita y te comiste el paquete completo? Pues ahora te vas a fijar que probablemente comiste más de las porciones adecuadas. Por eso es importante conocer efectivamente qué nutrientes saludables y no tan saludables contiene ese alimento. La segunda cosa que te vas a fijar es la cantidad por porciones de los ingredientes nutrientes esenciales o agregados que contiene tu producto. Como tercera parte, vas a identificar las porciones que informa la etiqueta respecto de la cantidad de nutrientes que necesitarías consumir durante el día. Pero ojo, todos estos porcentajes están basados en una dieta de un adulto promedio sano, es decir, 2.000 a 2.200 calorías. Si tú estás en una dieta restrictiva, tienes menor peso, eres niño o niña, estos porcentajes podrían variar. Por lo tanto, es muy importante que conozcas la cantidad de nutrientes que necesitas por día. Esto te lo puede informar tu médico o tu nutricionista o nutriólogo. Después vamos a encontrar los ingredientes que no son tan saludables dentro de este contenido. Generalmente las grasas, los hidratos de carbono, el colesterol y las fibras. Después, abajito, sí vamos a encontrar los nutrientes que sí son necesarios, las vitaminas y los minerales. Lo otro importante es que aprendas a leer las etiquetas de los ingredientes. El primer tip para esto es que los 3 primeros ingredientes que declara tu etiqueta son los ingredientes que contienen con mayor cantidad. Por ejemplo, si compras una galletita de avena y esta galletita indica como primer ingrediente harina de trigo, luego harina de avena y luego avena, significa que probablemente tu galletita es de harina de trigo con avena. Lo que nos diga la etiqueta grande es lo que tiene que contener en primer lugar. Otra información importante que puedes identificar en las etiquetas nutricionales es la cantidad de azúcar que contienen esos alimentos. Te voy a contar
que esta cantidad de azúcar que corresponde a 25 gramos, es decir, 5 cucharaditas de esta, es la cantidad de azúcar en 24 horas que un niño en edad escolar debería consumir. Pero ¿qué ocurre, mamá, papá? Nosotros vamos y compramos nuestro yogur con cereales, que nos parece saludable enviarle a nuestro hijo un yogur con cereales de merienda escolar, por ejemplo. Pero nunca atendimos que la etiqueta nutricional de este producto indica como primer ingrediente el cereal con alto contenido de azúcar. Luego nuestro yogur con alto contenido de azúcar. La próxima vez que compres un yogur con cereales, pon atención en la cantidad de azúcar que declara. Otra información importante: cuando compras alimentos light, debes compararlo con el mismo alimento de la misma marca en su versión original. Que sea light no significa que sea saludable. En este caso te traigo, por ejemplo, un yogur normal que declara en su etiqueta 15 gramos de azúcar y su versión light que declara 7 gramos de azúcar. No significa que no contenga. Si nos damos cuenta en los ingredientes, el ingrediente principal para que un yogur sea realmente declarado como yogur es leche de vaca pasteurizada, puede ser normal o descremada, puede ser leche en polvo y fermentos lácticos o lactobacilos. Si nuestro yogur no contiene esos 3 ingredientes como principales, probablemente todo lo que venga detrás sean solamente agregados químicos que permiten tener una mayor duración del producto y hacerle sentir mejor sabor. Esto generalmente crea adicciones. Otra de las etiquetas engañosas para que tengas consideración son los cereales para bebés. Los bebés de 0 a 24 meses no deberían consumir azúcar. El azúcar, estos gramos que yo te mencioné, son de 2 años hacia arriba. Pero ¿qué encontramos lastimosamente cuando vamos a leer los ingredientes? Que el segundo ingrediente es azúcar. No te dejes engañar, aprende a leer tus etiquetas. Hablando de etiquetas engañosas, ojo con aquello que dice que contiene elementos naturales. Te pongo este ejemplo que es muy común. Compramos una mayonesa porque dice que contiene huevos de gallinas libres, lo cual es muy llamativo para nosotros los consumidores. Pero si nos vamos a leer la etiqueta, realmente el 1% de la yema de los huevos corresponde a gallinas libres. Atención ahí. Otro también de las etiquetas engañosas más comunes es la que vemos en las galletitas dulces. Que diga sin azúcar agregado no significa que no contiene azúcar. Por eso es importante que te vayas a leer tu etiqueta de ingredientes, puesto que la mayoría de estos alimentos que indica sin azúcar agregada contiene ingredientes que naturalmente contienen azúcar. Ojo ahí, mamá, papá. Otra de los productos más utilizados son las famosas bebidas cola. Estas bebidas cola indican claramente en su etiqueta la porción. Deberíamos solamente tomar 100 ml, pero nosotros nos tomamos una latita o hasta una botella. Imagínense que tomar una latita de 250 ml estamos consumiendo toda esta cantidad de azúcar. ¿Te hubieses imaginado? Esto supera por el doble la cantidad que deberíamos consumir en el día. Atiende la porción que indican las bebidas gaseosas. El dulce de leche es otro de los más comunes que tenemos en nuestro hogar. Atiende la porción. La porción del dulce de leche es una cucharadita de sopa para todo el día. Como a veces nos cuesta mucho conseguir alimentos saludables o nos cuesta pensar en qué enviarle a los chicos de merienda, hoy te voy a enseñar
a preparar una merienda facilísima, rápida y que estoy segura que a tu nene o a tu nena le va a encantar. Vamos a preparar brigadeiros de avena y mantequilla de maní. Antes de preparar brigadeiros, te quiero comentar algo muy importante. Si padeces de enfermedad celíaca o tienes alergias a algunos de los ingredientes de los alimentos, te recomiendo siempre atender a la información que aparece en el envase. Que un alimento no contenga naturalmente alguno de los alergenos que tú no puedes consumir no significa que el producto efectivamente no lo contenga y puede ser muy peligroso para tu salud. Muchas veces los alimentos no declaran las trazas, que son estas pequeñas partículas de contaminación que están dentro de nuestros alimentos procesados. Recuerda que muchas veces se procesan en la misma cocina, en el mismo equipo y en las mismas máquinas, los cuales generan esta contaminación. Siempre recuerda encontrar tu etiqueta que indique que efectivamente tu alimento no contiene esos alergenos. Bueno, vamos entonces a preparar nuestros deliciosos brigadeiros. Vamos a necesitar media tacita de avena en coco, una cucharadita de uva pasa picadita y 2 cucharadas de mantequilla de maní. Vamos a mezclar todo muy bien. Si en tu dieta tienes indicada alguna proteína para ayudar a tu organismo a procesar mejor, puedes agregarle también 1 o medio scoop de tu proteína favorita. Si sientes que no se te pega tan bien, puedes agregar un poquitito de agua, un poquitito de leche o bebida vegetal. La cosa es que te sea fácil formar las bolitas, ¿sí? Con esa cantidad tienes una porción adecuada de una excelente merienda o snack. Te invito entonces a probar un delicioso brigadeiro de avena, manteca de maní y uvas pasas. Como ves, comer rico y saludable no es difícil. Asegúrate la próxima vez de que vayas al supermercado de estar llevando a tu casa ingredientes y productos de calidad. Soy Marifer Wellness y este fue un programa más de iQuaha.